Bien amigos, ahora vamos a sintetizar en la tercera parte de este módulo, es decir, me voy a referir ahora a la construcción de modelos de construcción legislativa. Habíamos visto dos elementos, dos grupos, por un lado el mundo anglosajón y por otro lado el mundo de Europa continental particularmente, estas dos formas de construcción legislativa, sus inicios, cómo se institucionalizaron, cómo gravitaron en el ámbito del estudio de la técnica legislativa desde un plano científico, y ahora estas dos vertientes del mundo anglosajón y del mundo europeo nos van a permitir, en definitiva, señalar dos modelos básicos de construcción legislativa que en definitiva van a gravitar finalmente en el plano latinoamericano. Ya habíamos visto los antecedentes y habíamos sintetizado ahora el modelo anglosajón a la cabeza de Inglaterra con la oficina del cónsul parlamentario, oficina especializada de la construcción legislativa, y el modelo germánico que en la década de los 70 va a cobrar una notable importancia en el estudio y en la redacción, particularmente legislativa, desde un plano técnico, desde un plano más científico en la construcción legislativa. Esta forma de institucionalización de la técnica legislativa desde parámetros científicos y también desde centros especializados en la construcción legislativa nos va a permitir en un plano pedagógico establecer dos sistemas de redacción normativa o dos modelos de redacción normativa. El modelo anglosajón, que va a tener una característica de redacción centralizada, va a inaugurar a partir del año 1869 al conformar una oficina especializada de redacción legislativa que va a estar compuesta en definitiva por funcionarios especializados en la redacción normativa, encargados, ya lo dije, de la redacción legislativa centralizada de los proyectos de ley. Esta redacción de tipo concentrado supone un modelo unificado, centralizado de construcción legislativa. Excepcionalmente se contactan con expertos externos para la ayuda en temas especializados. Sin embargo, el modelo anglosajón nos va a sugerir un modelo altamente centralizado, dado la capacidad que van a tener el Parlamento, en este caso europeo, al dotarse de una oficina especializada en construcción legislativa. Uno de los elementos que conlleva, digamos, alguna debilidad va a ser el reducido personal que tiene, porque además de sus labores de redacción legislativa, se ocupan de labores en una comisión legal que va a estar encargada de la revisión y consolidación del ordenamiento jurídico. Entonces, esto nos dice que el mundo anglosajón, a la cabeza Inglaterra, pasando por Estados Unidos y Canadá, van a tener un modelo centralizado en la redacción legislativa. Esto porque estos países sus parlamentos se dotaron de oficinas especializadas en la construcción legislativa, lo que supone que no necesiten de que oficinas de afuera o los órganos ejecutivos les ayuden en esta tarea, porque los parlamentos van a ser altamente especializados y por lo tanto van a concentrar la redacción de los textos legislativos. La dirección política en la elaboración de los proyectos de ley va a quedar a cargo por el departamento del ministerio responsable, el cual redacta instrucciones, en ocasiones, 1965, solo formalmente, no articuladas, constan de objetivos del proyecto de ley y las pautas a seguir por los redactores. Sin embargo, al presente, esta oficina del cónsul parlamentario va a permitir un modelo centralizado de redacción legislativa. Seguimos con el modelo anglosajón. Son encargados de tener esta oficina especializada, van a ser encargados de tener en cuenta las reglas de técnica legislativa,
los expertos en distintas materias. Estas reglas se pueden resumir de la siguiente manera: efectividad legal, legitimidad procesal, puntualidad, certeza, comprensibilidad, aceptabilidad, brevedad, debatibilidad, compatibilidad legal. Miren, si se agarra a estos elementos, vamos a tener una legislación adecuada, eficaz, clara, concisa y que en definitiva pueda generar una comprensión clara en el usuario. Este sistema es criticado por falta de claridad, de tecnicismo o legalismo, es decir, ¿qué se le va a criticar al mundo anglosajón? Tiene un excesivo casuismo, porque tratan de ser lo más claros, es decir, tratan de ser lo más amplios posible, y eso obviamente va a generar una determinada casuística en la redacción legislativa. Pese a estas críticas de demasiado tecnicismo, críticas aisladas por supuesto, la mayoría piensa que se debe mantener este sistema de organización de organismo único, es decir, que pese a su alto tecnicismo va a ser aceptado por los expertos y por otros parlamentos. Este sistema va a funcionar desde una vertiente única o concentración de la redacción normativa. Habiendo hablado del sistema o del modelo anglosajón, que va a tener una vertiente concentrada, me toca ahora hablar del modelo alemán. Este modelo, en el plano alemán, confía la redacción de los proyectos de ley a secciones especializadas de los ministerios, es decir, sale del Parlamento y confía esta labor a secciones especializadas de los ministerios de Estado. Sin embargo, existen recomendaciones del Ministerio Federal de Justicia para facilitar la formulación jurídica, así como un cuestionario o lista, cuestionario sobre la necesidad, efectividad e inteligibilidad de los proyectos de ley, aprobado por el Gobierno de la Federación el 11 de diciembre del año 1984, el cual busca, por supuesto, homogeneizar el proceso de elaboración de los proyectos de ley. Es decir, Alemania va a adoptar un modelo desconcentrado, no va a monopolizar en una oficina especializada la redacción de los textos legislativos, pero sin embargo el Ministerio Federal de Justicia va a sugerir, va a facilitar la formulación jurídica, así como un cuestionario o una lista de cuestionamientos para la redacción normativa. Esta suerte de homogeneizar el proceso de elaboración de los proyectos de ley está planteada de la siguiente manera: la necesidad de actuación, las alternativas, la necesidad de elaborar una ley, su oportunidad. La necesidad de actuación: ¿es necesaria la ley? ¿Es necesaria que el órgano legislativo trabaje, active todo su aparato para la construcción de una legislación? ¿Es necesario? A veces sí es necesario, otras no van a ser necesarias. Las alternativas. Tenemos un alternativo que no solamente sea ley, tenemos otra medida administrativa que no sea necesariamente la formulación de la ley. A veces puede solucionarse los problemas no necesariamente con una legislación. De ahí que una buena técnica legislativa muchas veces te va a permitir no hacer una ley. Pues si al ver el abanico de alternativas, la solución a un problema social puede ir por una vertiente administrativa o una vertiente de diálogo, es mejor ir por esa vertiente. De ahí que en las recomendaciones, además de la necesidad de actuación del Parlamento, se da esta posibilidad, se da este punto de análisis de las diferentes alternativas que se tiene para solucionar un problema social. Otro lado, la necesidad de elaborar una ley. ¿Hay esa necesidad? ¿Realmente con una ley vamos a solucionar el problema? ¿O podemos hacerlo con un decreto legislativo o con un decreto de parte del órgano ejecutivo que muchas veces va a tener mayor eficacia en términos de tiempo? Su oportunidad.
Es decir, no podemos legislar todo el tiempo. Hay un momento en que sí demanda que se pueda legislar. Estas cuatro recomendaciones que hace el Ministerio de Justicia alemán a su parlamento van a tener una suerte de una lista de filtros para poder generar una suerte de legislación. Notarán ustedes que en este modelo alemán va a ser desconcentrado. Sin embargo, van a tener algunas recomendaciones desde el Ejecutivo para que en el Parlamento alemán puedan construir de forma pertinente una legislación. Otro elemento es su aproximación al sentir de los ciudadanos. O sea, es necesario, los ciudadanos ven con buenos ojos una determinada legislación, la razonabilidad de la redacción, costo-beneficio, que es muy importante. A estas 4 recomendaciones se suman estas 2 recomendaciones. Su aproximación al sentir de los ciudadanos. Una ley social siempre va a cobrar importancia, va a sensibilizar a los ciudadanos. La razonabilidad de una ley, un análisis de costo-beneficio. Con estos 6 parámetros, estas 6 recomendaciones, se va a tener una suerte de filtros técnicos para la pertinencia o no de una determinada legislación. Continuando con el modelo alemán, que además hemos identificado en un modelo difuso, descentralizado de la legislación, se ha conformado, es decir, para los proyectos de ley complejos, existe la posibilidad de nombrar una comisión de expertos que elabore un proyecto previo y luego de un procedimiento de información y opinión de los restantes ministerios, así como de los grupos sociales o círculos especializados en la materia y de los sectores afectados, es elevada al gobierno. Es decir, no toda la legislación es llana, hay temas complejos que van a demandar mayor participación en términos sociales y por otro lado mayor participación en términos de expertos parlamentarios. Así, en el modelo alemán, en ese modelo difuso, descentralizado de la construcción legislativa, se conforman, para algunos casos, comisión de expertos que elabore un proyecto, un borrador, primeramente, y luego de un procedimiento de información, de opinión de los ministerios y también de la ciudadanía, de los grupos sociales, de los grupos especializados, pueda recién ser elevado al gobierno. Notarán ustedes que el modelo alemán en ese aspecto difuso va a tener una serie de alternativas para la construcción legislativa. Desde la elaboración, desde el ministerio, pasando desde el ministerio con recomendaciones al Parlamento y luego para los temas complejos, la conformación de comisiones especializadas con equipos especiales, con la participación de expertos de los diferentes ministerios por áreas, pasando por sectores sociales, pasando por sectores académicos para finalmente tener una legislación acorde a la técnica legislativa y en definitiva acorde a las necesidades pertinentes y oportunas de la sociedad alemana. Hemos visto cómo se va construyendo la legislación en Alemania, en ese plano difuso de construcción legislativa. Una vez que ya se tiene todos esos filtros de los ministerios, de los sectores sociales, del sector académico, y antes de remitir el proyecto de ley al Consejo de Ministros, tiene lugar un nuevo examen, donde se ve sus caracteres formales, sistemáticos y de adecuación. Es decir, en el modelo alemán, la construcción legislativa no solo pasa, como en el caso anglosajón, en una oficina especializada de construcción legislativa, sino en ese modelo difuso va a tener una suerte de diversos filtros, no solo de participación social, ya sea académica y de la ciudadanía, sino de parámetros estrictamente metodológicos y técnicos, caracteres formales, sistemáticos
y la forma de adecuación, es decir, la forma de su puesta en práctica de una determinada legislación. Después de que pasa estos filtros que lo he reiterado, el proyecto de ley se envía a la Sociedad para la Lengua Alemana, es decir, pasa por un examen también en su plano lingüístico. Para eso pasa a la Sociedad para la Lengua Alemana para asegurar su corrección lingüística. Con estas formalidades, añadido el informe de acuerdo o desacuerdo de los ministros, el proyecto de ley es remitido a la Asamblea. Notarán ustedes que en la construcción legislativa difusa pasa por muchos filtros, pasa por muchas manos, pasa por muchas reflexiones para finalmente ir a la Asamblea Legislativa donde los parlamentarios van a aprobar o rechazar un proyecto de ley. En el caso, ya veremos el caso latinoamericano, que no es como en el caso alemán o en el mundo anglosajón. Es decir, en el panorama latinoamericano se va a prescindir muchas veces de estos filtros. Este modelo, el modelo alemán, también fue criticado como el modelo anglosajón o inglés. ¿Y por qué fue criticado? Por el excesivo de humidificación y la falta de claridad de los textos legales. Sin embargo, no se cuestiona el modelo. Es decir, una crítica que creo que es importante es los demasiados filtros. A veces los demasiados filtros te impiden una legislación a la sociedad en términos oportunos. Pasar por los ministerios, pasar por un nivel de socialización de la comunidad, pasar a la sociedad de la lengua alemana y tener todo este trámite, por supuesto, va a generar una burocracia que muchas veces, y en legislación compleja, puede ser excesiva. De ahí que pueda ser criticable este modelo, aunque sin embargo los expertos van a estar de acuerdo por su grado tal vez de legitimidad que va a tener luego de pasar todos estos filtros. Bien, con la identificación de estos dos modelos, uno concentrado a la cabeza de Inglaterra y el otro difuso en la redacción normativa ya desde el plano europeo a la cabeza de Alemania, concluimos esta parte del módulo de técnica legislativa comparada.